En este primer video lo que quiero subirles son las características principales de la pintura de Egipto. La semana pasada les hablaba de la arquitectura y les comenté cómo la pintura que nosotros analizamos en el día de hoy es la que está presente en las arquitecturas de tipo funeraria, fundamentalmente porque son las pinturas que han sobrevivido hasta el día de hoy. Por eso es que la principal referencia de la pintura egipcia se toma desde ese lugar. Como características principales, lo tienen en el texto, ahora las vamos a repasar y sobre todo en las últimas diapos de este video quiero mostrarles algunos ejemplos para marcarles dónde están cada una de estas características. La pintura egipcia tiene como un elemento definitorio y es el doble canon de representación, esa aparición de las figuras, sobre todo las figuras antropomorfas, con la cabeza y las piernas de perfil y el torso y el ojo de frente. Se llama doble canon de representación justamente porque lo que se intenta hacer es representar la tridimensionalidad de las figuras en la bidimensión, pero sin presentar características de escorzo, sino que a través de esa doble representación se genera esta idea de tridimensión. Por otro lado, lo que también va a estar presente es la perspectiva jerárquica. Se denomina así a la representación en la que hay figuras con distintos rangos de importancia a nivel social y político, y esa diferenciación se va a dar, por un lado, por el tamaño que adquieren las figuras, a mayor tamaño, más importancia, y por el otro lado también va a estar reforzado por el tema del color que se le asigna a las pieles. A mayor jerarquía, más oscuro es el color. Tiene que ver también con la cuestión de género. Los personajes masculinos por lo general se representan en colores castaños y las mujeres en rosados o amarillos, pero también se van a ir complementando las cuestiones de la perspectiva jerárquica con la jerarquización por color. Por otro lado, también va a aparecer la cuestión de los registros. ¿Qué quiero decir con registros? Son como renglones en los que en cada uno se desarrollan o se representan distintos elementos, distintas acciones, que no tiene que ver tanto con un sistema de organización del espacio de tipo perspectiva, sino representar la mayor cantidad de escenas y a sistematizar el proceso de lectura. Con respecto a los temas pintados, por lo general van a estar todos referidos a la vida del faraón, tanto en vida como en la vida después de la muerte. Entonces van a aparecer escenas de la corte, festejos, entronizaciones, pero también, por ejemplo, el pesaje de almas o el paso de un faraón hacia otra vida. Puede aparecer el momento del enterramiento, la momificación. Son distintas escenificaciones con respecto a la vida del faraón, pero siempre piensen que este tipo de pinturas estaban hechas para que, en esta idea de que el faraón va a volver a la vida, tenga la referencia de cuál es su lugar en el mundo. Cuando hablamos de soporte y técnicas, a lo que nos referimos es, cuando se habla de soporte, es sobre qué material se pintó, y cuando hablamos de técnicas es con qué materiales y cómo se aglutinan esos materiales. En la pintura egipcia lo más común de encontrar es la pintura de tipo mural, por lo tanto el soporte va a ser la pared. Y con respecto a las técnicas, va a haber
al menos 3 técnicas que se pueden aplicar a la pared, que son el fresco, el falso fresco y el temple. La diferencia entre cada una de estas es con qué está mezclado el pigmento. Recuerden que, o tengan presente que el pigmento es un polvo que se logra a través de la pulverización de elementos vegetales, como puede ser un carbón vegetal, que pulverizado nos daría un polvo de tipo negro, pero también piedras preciosas, semipreciosas, y depende de la piedra va a resultar el color. Pero para poder pintar nosotros tenemos que mezclar ese polvo o ese pigmento con algún material que aglutine y que dé la base para poder hacer un material fluido. Cuando nosotros pintamos podemos mezclar el pigmento con agua, que daría una especie de acuarela, como nosotros lo conocemos hoy. Puede ser un pigmento mezclado con huevo, que da una especie de témpera. Y después hay otros aglutinantes que iremos viendo a lo largo de la materia. En Egipto se usó el fresco, que es el pigmento más agua sobre la pared húmeda, el falso fresco, que es el pigmento más agua sobre la pared seca, y el temple, que es el pigmento más huevo. El temple y el falso fresco también tienen la posibilidad de ser trabajados sobre otro material que en algunos casos también se usa en Egipto, que es la madera o la tabla. Así que esas serían las técnicas que se van a presentar en Egipto. En esta diapo lo que les quería mostrar es a través de una obra cómo podemos ver diferentes elementos. Por un lado, el doble canon de representación. Si ustedes se fijan sobre todo en los personajes centrales, van a ver esta idea de torso de frente, ojo de frente, rostro de perfil y piernas y brazos de perfil. Por otro lado, esta diferenciación por color. Fíjense que el faraón está pintado en un color oscuro y la reina en un color claro. La perspectiva jerárquica, fíjense cómo los dos personajes centrales están de un mismo tamaño, a diferencia del resto de los personajes representados que aparecen en menor tamaño. Por otro lado, también esta estructuración en registros, que es lo que está marcado con las llaves para ir mostrándoles cómo se estructura un tipo de relato en donde el faraón está siempre viendo las actividades y ve cómo se desarrolla el sistema de los ríos, de la agricultura, de la ganadería y demás. Entonces, estas ideas de la vida cotidiana del faraón. En esta pintura lo que se ve es, por un lado, esta idea de jerarquización por color, sobre todo en las dos figuras del faraón y de la reina, en donde el faraón es más oscuro que la reina, que está en un tono más claro. Por el otro lado, lo que también tenemos es la diferenciación a través de elementos iconográficos, como pueden ser los tocados, los báculos de mando, las pelucas, el maquillaje, porque lo que se nos plantea ahí es el ataviamiento, digamos, de los personajes de mayores jerarquías frente a personajes menores como pueden ser los sirvientes o los esclavos. Y por otro lado, también lo que se ve es como en esta escena los hombres están prácticamente todos pintados del mismo color, pero a través de la jerarquía, de la perspectiva jerárquica, se establece quién tiene más importancia dentro de toda esta escena. Por otro lado, lo que también se ve en esta imagen es el sistema del jeroglífico. Si ven arriba de las cabezas del faraón y de la reina, nos encontramos de manera vertical con la organización de la escritura egipcia. Y eso también es otro de los componentes que pueden aparecer en la pintura. Por último, en esta pintura lo que quería mostrarles es cómo la perspectiva jerárquica no solamente se va a presentar en los personajes vivos, podríamos decir entre comillas, sino que también en la relación entre los faraones o la corte y los dioses, porque lo que tenemos acá es la escena del pesaje de almas
de un faraón muerto. Si ustedes se fijan ahí, lo que está haciendo ese dios es pesar las acciones y el alma del faraón para ver cómo ha sido su vida y de qué es merecedor. Entonces lo que nos encontramos es justamente una idea de relato de la muerte, en donde los más importantes son los dioses y después vienen los faraones y después vienen las reinas, y en eso se sigue estableciendo esta idea de jerarquías de color y de tamaño. Y por otro lado vemos cómo dentro de toda esta corte de pesaje no solamente están los dioses, sino que también hay faraones anteriores. Si se fijan en el registro superior, hay algunos dioses, pero también hay faraones que están con el atavío de la momificación. Entonces se hace una especie de recorrido de la muerte, acompañado todo esto con escritura jeroglífica.